Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa, con el estudio verso por verso de la primera carta de Pedro, que está súper interesante. Y como siempre, Jeremías 3:33, clama a mí y te responderé, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Bueno, como una introducción, lo que es el video anterior y este video, pues nos empieza a hablar un poquito de cómo es el Saulo y cómo es el Pedro. Y vamos a conocer un poquito acerca de estos, en esta pequeña introducción, estos hijos desobedientes. ¿Por qué digo desobedientes? Bueno, en un momento lo vas a saber. Pero bueno, nos quedamos en esa parte donde se le acusaba a Saulo de que era una persona que estaba transgrediendo la ley de Moisés, cosa que no era así, no era cierto, ¿sí? Pero lo acusaban de que les decía a la gente que quería la conversión, que no se circuncidaran, ¿sí? Y eso, bueno, todo ese estudio acerca de la circuncisión ya lo vimos en la carta de los Gálatas. Te invito a que veas los estudios verso por verso. Pero aquí está Pablo trayendo a estos gentiles, ¿sí?, para que conozcan la fe de Yeshua, y para no ponerles tropiezo, no hay que circuncidarlos. No, hombre, esto se volvió una revolución y lo acusaban de eso y que transgredía la ley de Moisés, cosa que jamás hizo Saulo. Saulo jamás habló mal de la ley de Moisés. Él lo que hacía era reprender la ley oral, ¿sí? La ley puesta por los hombres, que estaba por encima de la ley de Moisés. Entonces, se metía en muchos problemas. Aparte, Saulo, de repente en sus escritos era muy poco entendido, pero vamos a conocer un poquito más acerca de qué pasó con Kefa, con Pedro, qué pensaba de Saulo, de sus escritos, y vamos a ver que Saulo, pues qué pensaba de Kefa. Vamos a conocer un poquito acerca de eso. Bueno, entonces ya nos quedamos en esa parte de que lo acusaban, ¿sí? Y bueno, de repente el Saulo va, porque uno de las misiones importantes era ir a dónde, pues a los gentiles. Yeshua, ese secreto, ese misterio que descubrimos en la carta de los Gálatas, es el misterio de los gentiles, de quiénes eran los gentiles, ¿sí? Le dice Yeshua, tú te toca a ti a los gentiles, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo que son parte de tu pueblo? ¿Cómo son parte? ¡Qué barbaridad! Son los dispersos que están entre las naciones, los que estuvieron en el exilio, que ahora están dispersos y los tengo que traer. Le da ese misterio. Y Saulo andaba de la Seca a la Meca por todos lados, ¿sí?, buscando compartir la fe de Yeshua y hablar sobre este misterio. ¿Y qué pasa? De repente que el Saulo se le mete ir a Jerusalén. A Saulo se le había encomendado ir a los gentiles y a Kefa a los judíos, ¿sí? Resulta que Saulo era un rabino, era un estudioso de las escrituras, de la Torá, había sido estudiante de las escrituras, pero impresionante, ¿sí? De Gamaliel, estudió con Gamaliel y era un conocedor de la ley, ¿sí? Y Kefa no, Kefa era todo lo contrario, ¿verdad? Y a Kefa lo mandan con los judíos, ¿sí?, a compartir de la fe de Yeshua. Entonces, bueno, cuando se le mete a Pablo desobedecer, porque mucha gente le dijo, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, porque vamos a descubrir cómo fue que llegó a Roma, cómo fue que de rebote llega a Roma. Bueno, pues se le mete que quiere ir a Jerusalén y llega al templo y lo reconocen, pero va con unos griegos, ¿sí? Y se mete por una parte del templo, lo reconocen, y en Hechos 21-28 dicen, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bueno, pues al Saulo casi lo linchan,
¿sí? La gente le empieza a reprender y lo querían matar, pero gracias a que había guardias romanos, había guardias ahí, a un lado del templo, lo rescatan. Sin embargo, Saulo, pues aprovechando la situación, lo agarran y se va la multitud contra él y lo quieren pues matar prácticamente. Entonces se acerca toda esta multitud, tú imagínate, ¿no? Que se le acerca la gente y el Saulo aprovecha que está todo el mundo ahí para predicarles. Imagínate nada más la pasión, lo estaban linchando y él estaba pensando en predicarles, convencerlos, y dijo, bueno, pues esta es la oportunidad, y empieza a hablarles y les empieza a hablar pues en hebreo y todos se callan. Todo iba muy bien, porque Pablo les empieza a contar que él había sido celoso también. Yo era celoso como ustedes, también perseguía a este camino que consideraba que era una herejía. Yo cuando escuchaba que hablaban de Yeshua y escuchaba que transgredían la ley alágica, la ley oral, pues yo también era un celoso de eso, ¿sí? Y empieza a platicar de su conversión en el camino que va a ir a Damasco. Y les dice, ahora el Señor, ya después de haber platicarlo todo, les dice, ahora el Señor ha resucitado a Yeshua de Nazaret, y él es el Mesías, y me ha mandado a predicar a los gentiles. Y en eso, pácatelas, pues que va diciendo esa palabra de gentiles, y en vez de las cosas mejorar, que estallan. ¿Por qué? Porque había muchos problemas en Roma. Había situaciones políticas muy complejas, pero aparte se estaba empezando a ver una posible guerra entre los judíos y romanos. Y los judíos tenían mucho odio por los gentiles, porque los romanos representaban a esos gentiles. Perdón. ¿Sí? Y por todos los que se habían apartado. Entonces al momento que dice la palabra mágica gentiles, entonces estos se molestan, y en Hechos 22:22 dice, y le oyeron hasta esa palabra, hasta aquí, hasta que dijo gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Sí? Entonces pues se les vienen encima, los guardias lo protegen, se lo llevan y le empiezan a preguntar, bueno, pues ¿qué les dijiste que están tan molestos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijiste? Pero pues Saulo sabía que no lo iban a entender. Bueno, pues no les dijo nada. Se lo llevan a Cesarea, y comparece ante Festo, que era el rey Agripa. Y bueno, el rey Agripa sabía un poquito más de estos temas y le pregunta a Pablo, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando contigo? Y Pablo le empieza a hablar. Es un honor poder estar delante de ti, porque yo sé que tú no eres ignorante de estas cosas. Sé que tú conoces el mensaje de los profetas. Y le dice, ¿acaso es imposible que Elohim resucite a los muertos? ¿Es imposible? Dios ha levantado a Yeshua. Él es el primero en resucitar de todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y le dice, yo estoy en cadena por la esperanza de Israel, por la esperanza de que nuestras 12 tribus habiten otra vez juntas, todos juntos, en uno solo, no en varias denominaciones y religiones. O sea, mi esperanza es la esperanza de los profetas, la restauración de Israel, de las tribus que fueron dispersas. Y Fausto pues lo detiene, dice, este cuate, dice, ya se volvió loco, tanto estudia este cuate, que las letras ya lo volvieron loco. Cuando Saulo le dice a Agripa, ¿crees estas cosas? ¿Crees a los profetas? Pues hay que leer qué le contestó Agripa en Hechos 26, 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Saulo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Ahí estaba toda la comunidad judía de Cesarea. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Tiene acento en la A.
Cesarea, sí, ¿verdad? Entonces estaban ahí, sí, y pues se lo querían regresar pensaban, vámonos llevándolo a Jerusalén y en el camino nos lo echamos al plato. Estoy tomando agüita para traigo un poquito la garganta irritada. Pero Saulo pues obviamente discierne lo que ellos estaban tramando. Y les dice, no, yo no voy a Jerusalén. Y él tenía derecho a ser juzgado, ¿sí? Y apelar a César. Y allí se dan cuenta que puede apelar a César por ser ciudadano romano. Todo ciudadano romano tenía derecho a una audiencia con el dictador, con el emperador. Y en ese momento pues es enviado a César. Entonces, la causa por la cual Pablo va a Roma, ¿sí? Él va a Jerusalén, él quería ir a Jerusalén, pero todo se descompone y todo es porque naufraga, ¿sí? En un barquito, llega a la isla de Malta, ahí le va como en feria, le pica una serpiente, etc. Todo un trayecto hasta que por fin llega a Roma. ¿Sí? Ahí lo encarcelan 2 años. Y en esos 2 años, Saulo no pierde el tiempo, manda a llamar a los ancianos de la comunidad judía, ¿sí? En Roma, pero algunos de ellos habían sido judíos que ya se habían asimilado y que estaban regresando otra vez. Y él les empieza a explicar, yo no estoy en contra de la ley de nuestros padres, ¿sí? De la ley de Moisés, es la esperanza de Israel, la misma esperanza de ustedes. Entonces en ese momento los ancianos le dicen, bueno, no hemos sabido nada de ti, nadie nos ha mandado cartas acerca de ti. Y ahí Pablo les empieza a compartir las escrituras, ¿sí? Y les empieza a decir que Yeshua es el Mesías. Y ahí unos sí creen y otros no creen, ¿sí? En su mayoría eran temerosos, los que sí creyeron, la mayoría eran temerosos del Padre y de Dios, ¿sí? Y estos pues empezaron a acercarse, ya habían vivido asimilados, estos que creyeron, entre las naciones, entre la cultura griega, y empezaron poco a poco a volver. Y ahí permaneció Pablo por 2 años, enseñándoles a todo aquel que se le acercaba. Y esta fue la razón por la que Pablo fue a Roma, por su insistencia de ir a Jerusalén. Pero ¿qué pasó al final? Terminó compareciendo ante Nerón y fue decapitado, ¿sí? Esa es la breve historia, la breve introducción, la breve historia no, porque Saulo fue un guerrero de admirar, ¿sí? Pero al fin de cuentas su desobediencia lo llevó a esta situación. ¿Sí? Ahora, él lo mandaron con los gentiles y a Kefa fue enviado a los de la circuncisión. Hay que recordar Gálatas 1:7-8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Kefa, el de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, Pedro fue enviado a predicarle a los judíos. Pero ¿qué hacía Pedro en Roma? Otro desobediente, ¿sí? Otro desobediente. Pedro debía estar en Jerusalén, donde estaba la crema innata del judaísmo, pero ¿qué pasó con Pedro? Terminó crucificado de cabeza. Entonces aquí la moraleja es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué somos tan necios? ¿Sí? Claro que Dios utilizó, y eso sin dudarlo, todo esto y lo transformó para bien. Pero qué difícil es estar donde Dios quiere que estemos. Si, por ejemplo, hoy reflexionaba y decía, la mayoría de las personas, el porcentaje es muy alto de personas
que no conocen los mandamientos de Dios y no les interesa seguirlos, pero o sea, se dicen creyentes de Jesús. ¿Sí? Es algo muy curioso porque la fe de Yeshua y de los apóstoles eran los mandamientos de Dios. ¿Cuál es tu fe entonces? ¿Sigues a Yeshua? ¿A cuál Yeshua? Si no sigues la fe de Yeshua. Yeshua guardaba el Shabbat, Yeshua guardaba las fiestas, guardaba los mandamientos, él era judío. ¿Sí? Y los gentiles que se acercaban hacían lo mismo. Conforme iban conociendo las escrituras, la Torah, en ellos estaba la decisión de circuncidarse, pero no de la manera lógica. Y entraban en pacto con Dios. ¿Sí? Y ahí están todos los creyentes en Jesús, pero sin seguir los mandamientos de Dios. ¿Será que Dios tendrá misericordia de todos nosotros? ¿O solo un remanente va a ser quien se va a salvar? Bueno, vemos que estos dos grandes hombres que usó Dios de una manera extraordinaria, dos pilares, dos columnas de la comunidad primitiva, pues tenían el conocimiento, tenían gran conocimiento. Obviamente Shaul, impresionante, también que habían sido instruidos de la misma manera por Yeshua. Y ellos cometieron esos errores. Y que eso nos da pues de esperanza. Porque el Padre es capaz de utilizar personas imperfectas. Y eso es obvio porque no existen las personas perfectas. Estos dos hombres fueron utilizados. Pero ¿sabes qué? Aquí estos dos hombres desobedientes fueron extraordinarios. Extraordinarios. Pues obviamente ve lo que sucedió. Porque de alguna manera tú no guardas los mandamientos, pero conoces a Yeshua. Conoces algo de las escrituras. Ahora te toca regresar al pacto, obedecer los mandamientos, guardar Shabbat, guardar las fiestas, no los mandamientos, no los ritos y costumbres de los hombres, no, y menos en estos tiempos, hermano, que se está llegando el tiempo de la redención. Pero estos dos hombres nunca se entendieron muy bien, como dice la escritura. No hubo como química, no hubo entendimiento. Acuérdense de que Pablo exhortó a Kefa en Gálatas 2, 11, 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces Pablo está diciendo y exhortó a Kefa: oye, ¿por qué si estás con los gentiles tú no eres como ellos? Tú no sigues la ley oral. ¿Por qué te levantas y te separas y te da miedo los de la circuncisión? ¿Sí? Ahí lo reprende. ¿Sí? Y Pedro nos da una explicación un poquito acerca de lo complicado que era Saulo para explicar. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué es una persona indocta? Aquella que no conoce la Torah. La persona que no conoce la Torah, que no sigue los mandamientos de Dios, que no guarda Shabbat, que no guarda las fiestas, o sea, que está en la total ignorancia y que agarró las escrituras y les quiso poner su propia revelación, ¿sí? Les quiso su propia explicación. Esos son los indoctos, ¿sí? Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, mismo Kefa dijo que Saulo no era fácil de entender, pero a pesar de que no se entendieron entre ellos muy bien, fueron usados de gran manera. Y con este video termino con esta pequeña introducción que quería practicar, porque ahora sí nos vamos a adentrar un poquito a lo que es la carta de Pedro, ¿sí?
Vamos a hablar un poquito de la información general y ya después vamos a entrar al verso por verso. ¿Sale? Aquí lo dejamos. Que Dios los bendiga.